Muy buenos días, saludamos a todas y todos quienes se están conectando a nuestra transmisión online del lanzamiento virtual de la serie comunicacional CRIAM, un aporte desde la interdisciplina a la sociedad y a los recursos y a la política pública en recursos hídricos. Durante esta transmisión, parte del equipo de investigadoras e investigadores del Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería CRIAM nos presentarán y comentarán los 9 textos que forman parte de la serie comunicacional 2020 y que están agrupados según áreas temáticas: agricultura, minería y comunidades. Todos estos textos, por supuesto, con el agua y en específico con la seguridad hídrica como tópico transversal. CRIAM es un proyecto financiado por ANID a través de su programa FONDAP y es liderado por la Universidad de Concepción en asociación con la Universidad de la Frontera y la Universidad del Desarrollo. Desde ya les dejamos la invitación a descargar la serie que está disponible totalmente gratuita en nuestro sitio web www.criam.cl, donde podrán encontrar esta sección en la parte de publicaciones. Ahí también podrán descargar estas series directamente en el enlace que les dejaremos en nuestro chat durante esta transmisión en vivo. Bien, sin más preámbulos, ahora quiero dejar con ustedes a la doctora Gladys Vidal, directora del Centro FONDAP CRIAM, que nos dará unas palabras de bienvenida. Directora. Muchas gracias, Constanza. Muy bien, muy buenos días a todos. Bienvenido a esta conexión en que queremos hacer un lanzamiento de las series comunicacionales de CRIAM. Particularmente quiero dar un saludo y una bienvenida al ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, doctor Andrés Couve, que está con nosotros. Muchas gracias, ministro. Y también a la Ceremi de la macrozona Centro-Sur, doctora Paulina Asman. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por acompañarnos. El Centro FONDAP CRIAM está ejecutando su 7º año. Estamos muy contentos de estar trabajando en el tema de seguridad hídrica y en este 7º año queremos hacer un aporte especial a uno de los objetivos en que está trabajando CRIAM. CRIAM actualmente está trabajando en 4 objetivos. El primero es de investigación, el segundo es de formación de capital humano, el tercero es de potenciar la generación de redes con universidades, con el sector público, el sector privado, instituciones internacionales. Básicamente, esta conexión es desde la interdisciplina para resolver problemas respecto a la seguridad hídrica. Nuestro 4º objetivo, precisamente, tiene la concepción de poder contribuir a una mejor gestión del agua mediante comunicación y difusión de evidencia científica que aporte a las políticas públicas y al conocimiento de la sociedad. En este objetivo en el que queremos hacer énfasis y queremos precisamente en estos momentos hacer el lanzamiento de estas 9 series comunicacionales CRIAM que corresponden al año 2020. Este es simplemente el primer año que estamos haciendo esta estructura. Evidentemente la vamos a seguir haciendo durante la vida de CRIAM y esta es la base para bajar el conocimiento desde la investigación que todos nuestros investigadores hacen, es decir, desde la evidencia científica a la comunidad, pero también fuertemente al aporte de políticas públicas. Este 4º objetivo, entonces, es el que queremos relevar en estos momentos y por eso especialmente y muy importante quiero dar las gracias a todos los investigadores de CRIAM, a todos los que están haciendo el esfuerzo de bajar todo su conocimiento científico de publicaciones con alto impacto a estas series comunicación de lenguaje sencillo, simple, en forma interdisciplinaria, en que básicamente también queremos liderar el tema de política pública en seguridad hídrica tan importante para nosotros. Agradecer muy especialmente a los que están hoy día con nosotros, nuestros investigadores, que van a discutir las series que tienen que ver con agricultura, ¿cierto?, con minería y con comunidades, que son de un reflejo y representan a los otros investigadores que están en CRIAM. Muchas gracias y gracias nuevamente a los que están conectados y muy buenos días.
Bien, ahí teníamos las palabras de nuestra directora. Muchas gracias por contextualizar este evento de lanzamiento, y ya también lo adelantaba, de manera virtual, por supuesto, se encuentra con nosotros, tenemos un invitado especial, se trata del ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, el doctor Andrés Kuf. Ministro, muchas gracias por acompañarnos hoy. La pantalla y las palabras son todas suyas. Muchísimas gracias, Constanza. Saludarlos a todas y a todos. Saludar principalmente también a nuestra directora Gladys, a la Seremi Paulina, que está aquí con nosotros, y a todos los investigadores, investigadoras que nos acompañan también en este lanzamiento. Lo primero que quiero hacer es un reconocimiento al trabajo de este equipo de investigación multidisciplinaria, porque aparte de su calidad, también yo que me he estado incorporando muy recientemente al tema del agua, me he dado cuenta de la complejidad del trabajo en esta materia, con un conjunto de impactos, de actores, de intereses que son verdaderamente excepcionales, y por lo tanto quisiera, como primer punto, enviarles mis más sinceras felicitaciones a este equipo que ha trabajado en este tema del agua, que es un desafío que tenemos como país, pero que a la vez también, ¿cierto?, es un tema tan complejo de tratar. Lo segundo es que las temáticas que están al centro de la investigación del CRIAM, que tienen que ver con nuevas fuentes de agua, con calidad, con servicios ecosistémicos, con sostenibilidad, con gobernanza, son también los temas que a nivel nacional son los prioritarios de resolver en el tema de los recursos hídricos. Por lo tanto, aquí se da una convergencia donde los grupos de investigación están trabajando precisamente en aquellos temas donde el país requiere de mayor conocimiento, requiere de una mayor participación de la evidencia en las políticas públicas, de la evidencia en la toma de decisiones. Por lo tanto, el mismo espíritu celebro el lanzamiento de esta nueva serie comunicacional, porque de la misma manera refleja esa investigación y la hace entonces accesible a todas las personas. Nosotros como Ministerio de Ciencia estamos comprometidos con un ministerio que vincule el conocimiento científico con la sociedad, que vincule el trabajo que hacen nuestros investigadores y nuestros investigadores con lo que se discute a nivel social, nuestras preocupaciones sociales, económicas, etc. Por lo tanto, de nuevo, un reconocimiento a este lanzamiento porque acerca la investigación científica en un tema tan relevante a todas las personas. Y lo hace en temas que son muy relevantes, como agricultura, como minería, y también en el marco de cómo se perciben estos problemas desde las mismas comunidades. Y además de eso, quisiera comentarles que desde hace ya un año estamos trabajando con un grupo público, privado, de organizaciones sin fines de lucro, de la sociedad civil, en la Mesa Nacional del Agua. Una instancia que ha reunido semana a semana a muchísimas personas para elaborar una hoja de ruta, elaborar una política hídrica para nuestro país. En ese sentido, esta política tendrá algunos temas que son muy centrales y bastante parecidos a los que se están tocando en el CRIAM de manera permanente a través de la investigación, y también los que se tocan en esta serie comunicacional. Esta Mesa Nacional del Agua se ha enfocado en temas de seguridad hídrica, se ha enfocado en temas de la calidad de las aguas y de los ecosistemas, y se ha enfocado también en lo que es el marco legal, institucional, nuestro marco regulatorio. Esos son los tres grandes temas a los que se ha dedicado esta Mesa Nacional del Agua, que, como les digo, cuenta con muchos participantes, y hemos estado discutiendo semana a semana seguridad hídrica, calidad de ecosistema, marco legal e institucional. Pero además de eso, hemos estado discutiendo algunos temas que son transversales. Cómo mejorar el uso eficiente del agua.
cómo establecemos una política que tenga una buena forma de financiarse. Y finalmente, un tema transversal que tiene que ver con la investigación científica y con la información. Y aquí, en este ámbito, es donde se junta el esfuerzo de la Mesa Nacional del Agua con el Ministerio de Ciencia, la comunidad científica y ciertamente las investigaciones que se realizan, por ejemplo, en el CRIAM. En ese sentido, nosotros hemos propuesto que en esta Mesa Nacional del Agua vamos a entregar una propuesta sobre investigación, pero principalmente sobre la necesidad de un sistema integrado de información hídrica. Este es un anhelo de la comunidad científica que ha estado presente por muchísimo tiempo, es una necesidad también, no solamente del sector público, sino que también del sector privado, de contar con la mejor calidad de información para la toma de decisión. Nosotros entonces estamos trabajando con un grupo que se armó al alero de la Mesa Nacional del Agua, al alero del Ministerio de Ciencia, un grupo muy diverso, que está trabajando para tener una propuesta a fines de este mes, a fines de noviembre. Yo me imagino que algunos de ustedes están participando en esta instancia, para que a fin de noviembre podamos entregar una propuesta a la Mesa Nacional del Agua respecto a la necesidad de un sistema de información integrado y cómo podemos entonces generar, diseñar e implementar un sistema de información integrada. En ese sentido se han establecido colaboraciones muy virtuosas, por ejemplo, entre el Ministerio de Ciencia y la Corfo, con quienes hace ya algunas semanas lanzamos un concurso que ya está bastante avanzado en su etapa de evaluación con respecto a un consorcio de tecnología en recursos hídricos, pero particularmente, de nuevo, enfocado en un sistema integrado de información, en este caso de la zona central. Por lo tanto, aquí no solamente estamos trabajando en el marco de la Mesa Nacional, también en esta mesa mucho más técnica de información, pero a la vez articulando con las distintas agencias del Estado para que podamos darle tracción a esas ideas que aparecen en estas políticas y en esos planes de acción, con acciones muy concretas, por ejemplo, como este nuevo consorcio que vamos a adjudicar para poder ya empezar a elaborar un sistema integrado de información. Probablemente nos vamos a demorar, esto es solamente la semilla, un núcleo, pero desde aquí se puede construir un sistema nacional que tome en consideración las diferencias regionales, las diferencias de cuenca, etc. Yo solamente quiero despedirme deseándole muchísimo éxito en la actividad de hoy y reiterando entonces mis felicitaciones por este esfuerzo en este lanzamiento de la serie comunicacional, que, como les digo, es también algo muy central al Ministerio de Ciencia, donde consideramos que la ciencia tiene que estar vinculada con el quehacer social, económico de nuestro país, porque de esa manera entonces vamos a poder contribuir a lo que nosotros hemos llamado un desarrollo integral y sostenible, y eso lo vamos a hacer en la medida que estos temas estén en el imaginario de las personas, que estén en las conversaciones, que estén en nuestros diálogos académicos, pero también en las familias, y por lo tanto una instancia importante para vincular ese desarrollo con lo que nosotros también conversamos todos los días y nuestros temas son tremendamente relevantes. Muchas gracias, Constanza, por la invitación y me despido entonces de todos ustedes. Ministro, le agradecemos por tomarse el tiempo de acompañarnos hoy en un hito tan importante para CRIAM. Que tenga un muy buen día. Bien, ahí teníamos al ministro Kup, quien precisamente destacaba la importancia de que los centros de investigación puedan entregar evidencia científica a la sociedad y a los tomadores de decisiones, con especial énfasis en el aporte a las políticas públicas en diferentes materias y en nuestro caso particular en cuanto a temas relacionados con el agua. Vamos a continuar con este lanzamiento. Como ya les habíamos comentado en un inicio, la serie comunicacional se ha dividido en 3 áreas temáticas: agricultura, minería y comunidades. Desde ya les dejamos la invitación a dejar sus comentarios y consultas en nuestro chat, pues al final tendremos un panel con todos nuestros expertos quienes contestarán sus preguntas. Vamos a comenzar con el área de agricultura. Para ello estarán a cargo de los comentarios el doctor Diego Rivera, investigador principal del clúster Demanda y académico de la Universidad del Desarrollo. Junto a él
el doctor Pablo Cornejo, investigador asociado del Clúster Tecnología de CRIAM y académico de la Universidad de la Frontera. Profesores. Hola, muy buenos días a todos. Es para mí un verdadero honor ser el que inicia este lanzamiento y además de eso la presentación sobre la serie comunicacional en las áreas de agricultura. Durante los próximos minutos lo que voy a hacer es presentar cuáles son los 3 series comunicacionales importantes que hemos presentado durante este tiempo, y luego el profesor Cornejo nos va a comentar acerca de aspectos importantes que consideramos necesario incluir dentro de la discusión. La primera serie comunicacional corresponde a la salinización de suelos agrícolas en el reuso, con respecto del reuso de agua servida, de los autores Sepúlveda, Leiva, el profesor Cornejo y la profesora Gladys Vidal, en el cual vemos claramente la importancia de la investigación en economía circular. La economía circular es un elemento importante, está cada vez más en los foros de discusión respecto a cómo deberíamos transitar. De hecho, también eso a propósito de los cambios institucionales que se vienen en el futuro cercano. Pero la economía circular también requiere de investigación, puesto que no todos los elementos de reciclaje ni todos los elementos de reuso son completamente inocuos o no generan algún tipo de efecto. Y eso creo que es un valor interesante específicamente de esta serie comunicacional y otras que vamos a ver, en poner en perspectiva no solamente las ventajas, sino también los cuidados que hay que tener. La siguiente serie corresponde al reciclaje en la agricultura a partir de la disposición de biosólidos en el suelo, de Fernández, del profesor Sandoval y de la profesora Gladys Vidal, donde vemos cómo la incorporación de elementos de desechos desde plantas de tratamiento de aguas servidas pueden favorecer procesos hidrológicos dentro del suelo, que a su vez podrían favorecer otros elementos como por ejemplo la conservación de suelos, pero también la capacidad de infiltración que nos permita un almacenamiento un poco menos invasivo dentro de los ecosistemas. Nuevamente esto se enmarca dentro de la economía circular y claramente los autores en su rol como investigadores no solamente indican las ventajas, sino que también indican cuáles son los puntos en los cuales hay que tener cuidado. La última serie comunicacional es la serie comunicacional sobre huella del agua de Jennifer González, de la doctora Yanay Casas y de la profesora Gladys Vidal, en la cual se hace una presentación bien sintética, y lo digo en el mejor sentido de la palabra, sintética y muy concentrada sobre lo esencial que implica el uso del concepto de huella del agua. La huella del agua es un elemento que nos permite conocer con mayor claridad cuáles son los gastos de un balance de masa y energía dentro de determinados procesos, que tiene el potencial de convertirse en una herramienta de gestión dentro de las empresas e incluso dentro de nuestras propias casas. Para terminar y no quitar más tiempo en eso, a propósito de la huella del agua, los invito, por ejemplo, a buscar cualquier calculadora de huella del agua, a calcular cuál es la huella del agua de su casa y a tratar de pensar en, por ejemplo, cuáles son las acciones que requieren de implementarse para tener un ahorro significativo. Y nos vamos a dar cuenta que principalmente tiene que ver con nuestros hábitos alimenticios, y no solamente con el hábito alimenticio, sino con muchos de los hábitos de consumo que tenemos. Entonces, ahí es donde viene la parte menos interesante. Profesor Cornejo. Muchas gracias, Diego. Ha sido una presentación muy interesante de lo que hasta ahora se ha logrado con la serie comunicacional en el área de agricultura. Y la verdad que en este formato que nos permite también interaccionar entre nosotros, creo que lo que dijo el ministro Kub respecto del imaginario en el cual debemos tener presente el agua, nos retrotrae también un poquito a un aspecto que siempre está bastante invisibilizado, y que desde los propios títulos que tienen los textos que se han presentado, muchas veces se deja pasar, y es el hecho de que la agricultura requiere, dentro de
de su gran objetivo, ¿ya? Que es proveer la seguridad alimentaria, el uso del suelo, ¿ya? Y normalmente el suelo lo tratamos como un aliado silencioso, ¿ya? Sabemos que está ahí, sabemos que podemos usarlo, pero muy poco es lo que hemos visto dirigido directamente a cómo proteger el suelo, cómo favorecer que todas estas prácticas que nosotros estamos utilizando desde el punto de vista de la seguridad hídrica puedan favorecer y perpetuar el uso para las generaciones futuras. O sea, para nadie es ahora mismo es desconocido de que si no duplicamos nuestra capacidad mundial de producción de alimentos de aquí a la década del 2050, es poco más lo que tenemos que hacer como humanidad. Entonces, si bien tenemos que considerar dentro de esta gran economía circular cómo aseguramos el agua, nuestro gran objetivo como especie es también asegurar nuestra alimentación. Son parte de los objetivos de desarrollo sostenible que ahora mismo las Naciones Unidas están promoviendo muy fuertemente, y dentro de eso creo que el gran eje que nos está proveyendo ahora los textos de la serie comunicacional van justamente en eso, en relevar el papel de que tiene el suelo como almacén de agua, como almacén de carbono, como reductor de la huella del agua cuando se hace uso de una agricultura sustentable, ¿ya? Y resiliente sobre todo a los aspectos que tenemos hoy en día, que nos limitan por los efectos que tiene el cambio climático en nuestro país. Creo que dentro de eso, lo que es bajar el lenguaje científico a aspectos que son más fáciles de entender por las comunidades y por quienes finalmente toman las decisiones, es uno de los grandes objetivos, y creo que sin duda se logra con esta serie. No sé si tienes algo más que indicar al respecto, pero yo creo que justamente en ese sentido, Diego, el que podamos relevar tanto el papel que tiene el agua como el que tiene el suelo dentro de los dos paradigmas que como centro promulgamos, por lo menos desde el área de agricultura, que son seguridad hídrica y seguridad alimentaria, debieran ser lo que guíe justamente nuestras próximas contribuciones también en esta área. No olvidemos que la agricultura sin duda es a nivel mundial el gran uso consultivo que tenemos del agua. O sea, 60-70% de toda el agua disponible va finalmente en agricultura. Gracias, Pablo. Yo quisiera reforzar y agregar algo, reforzar que el suelo del gran olvidado, con Pablo, pero Pablo de una manera mucho más brillante, productiva y extensa que la que yo hago, estudiamos suelo. Y el suelo en general es un elemento de un compartimento ambiental muy, muy olvidado, porque es complejo desde las escalas en las cuales se tiene que trabajar, desde una cuenca o desde una ladera, que son un par de metros, por su heterogeneidad, por la dificultad en términos de monitoreo y de experimentos que se tienen que hacer. Entonces, creo que lo hemos dejado de lado un poco por falta de condiciones técnicas en algunos casos, pero también ha sido siempre un elemento olvidado, incluso en la propia legislación. Pareciera ser que como tenemos tanto suelo, o se ve tanto suelo, podemos hacer un uso intensivo y más que usar, abusar de los servicios ecosistémicos que provee. Y agregar de que en la agricultura especialmente se observa muchas veces que o se tiene la percepción muchas veces que la agricultura es una actividad productiva con una muy baja nivel de sofisticación. Y no lo es por lejos, ni desde el punto de vista productivo, ni desde el punto de vista científico, ni desde el punto de vista técnico. Hay tremendos desarrollos que se han hecho dentro del centro que requieren un nivel de sofisticación científica increíble para tener los impactos que estamos proponiendo. Y además que el suelo, el agua, el aire y las plantas forman un continuo en el cual definitivamente no podemos solamente considerar los elementos por separado, sino que necesariamente debemos verlos en su conjunto. Así que no tengo nada más que agradecer a Pablo por sus palabras,
y agradecer al centro por la posibilidad de hacer esta presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego, y también muchas gracias a todos los organizadores. Sin duda, y creo que me gustaría que fuera el mensaje por lo menos de esta primera parte, de que el suelo es nuestro aliado silencioso. Entonces, también hay que propender a su cuidado. Muchas gracias. De hecho, lo acabo de notar, Pablo, como eslogan de aquí en adelante, me parece maravilloso. Muchas gracias, Perfecto. profesores, por sus comentarios, por sus reflexiones. Vamos a retomar la conversación en unos minutos más con ustedes. Les recordamos a quienes están siguiendo esta transmisión que pueden ir dejando sus comentarios y preguntas en el chat, porque al final tendremos un panel con todos nuestros investigadores. Continuamos entonces con el área temática de minería. Para ello nos acompaña en los comentarios el doctor Leopoldo Gutiérrez, investigador principal del clúster Demanda de CRIAM y académico de la Universidad de Concepción. Junto a él, el doctor Ricardo Oyarzún, investigador asociado del clúster Recursos de CRIAM y académico de la Universidad de La Serena. Profesores, pueden continuar. Muchas gracias, Constanza, por su presentación y contento de poder participar de este lanzamiento de la serie comunicacional y poder presentar estas 3 series que se han realizado en esta temática asociada a la minería, ¿ya? Que, como todos sabemos, es un motor importante de la economía nacional y también es un área en la cual el recurso hídrico ya juega un rol fundamental, ¿ya? Bueno, la primera serie que es de relevancia dentro de esta temática fue realizada por el doctor Fernando Concha, investigador asociado de nuestro centro, por la doctora Maya Alves y el ingeniero Marcelo Vergara, también colaborador de nuestro centro, y lleva por título Minería, Energía y Agua, situación actual. Yo diría que esta serie es muy interesante porque aborda temas que son críticos para la sustentabilidad de la industria minera en el futuro, ¿ya? La energía es un tema muy relevante en la minería, es el consumo energético en las plantas de procesamiento de minerales es muy alto, ya tal como da cuenta esta serie y entrega información bastante interesante, información cuantitativa respecto a los consumos energéticos en la industria minera y cómo han ido disminuyendo en el tiempo. Lo mismo asociado al consumo de agua. Ambos elementos, el agua y la energía, son elementos críticos y esta serie comunicacional permite un poco hacerse una idea bastante aterrizada de la relevancia que tienen estos 2 elementos en la industria nacional. Y también hace un análisis respecto del recurso hídrico, ¿ya? Y temáticas asociadas a la legislación de, por ejemplo, el uso de agua de mar en la minería, que es un recurso que se ha estado tomando en consideración en la última década, diría yo, como recurso para ser utilizado en la industria minera. Y ahí hay un tema legislativo bastante interesante que se aborda en la serie. Yo creo que es un aporte muy importante para el entendimiento, yo diría, de la sociedad en general, respecto de cómo funciona la minería asociada a estos 3 elementos. La segunda serie comunicacional, y de esto nos va a dar más detalles nuestro colega Ricardo Oyarzún, tiene que ver con la hidrogeología de medios rocosos fracturados y cómo estos medios sirven eventualmente como fuentes de recurso hídrico eventualmente. Yo aprendí mucho, me la leí completa, aprendí mucho. Hay temas que son muchas veces están muy asociados a lo que uno aplica en ciertas áreas de la minería. Por lo tanto, la recomiendo mucho desde el punto de vista sobre todo a la gente que trabaja más en el área de procesos. Estudiar esta serie yo creo que entrega elementos muy relevantes. Fue realizada por Daniela Castillo, Ricardo Oyarzún y el profesor José Luis Arunillo. Y la tercera serie de relevancia en el área minera tiene que ver con
con un área que a veces parece un poco más dura, que tiene que ver con modelamiento o modelación matemática de operaciones unitarias en la minería y plantas de tratamientos de aguas servidas, un aporte al uso eficiente del agua y la recuperación de recursos hídricos. Fue desarrollada por el profesor Fernando Betancourt, investigador asociado del centro, por el profesor Raymond Burger, también investigador asociado, y la estudiante de doctorado Yolanda Vázquez, estudiante de doctorado en Ciencias Aplicadas con mención en Ingeniería Matemática. Es bien interesante esta serie porque es algo que muchas veces cuesta aterrizarlo, pero se explica bastante bien, yo diría, de cómo sirve la modelación matemática para poder optimizar, por ejemplo, el uso de recursos hídricos en la minería, en las plantas de procesamiento de minerales. Hay ciertas operaciones unitarias que son las consumidoras de agua, ¿ya? Y una correcta modelación de esas operaciones unitarias permite, desde el punto de vista del control operacional, permite una optimización. Y aquí en esta serie comunicacional yo diría que se explica bastante bien y cuáles son también los desafíos asociados a eso. Ricardo, le cedo la palabra aquí para que conversemos respecto de las cosas que se plantean en estas distintas series. ¿Qué opinas? Bueno, buenas tardes ya a Leopoldo, ¿cierto? A toda la gente del CRIAM y a todas las personas que están siguiendo esta transmisión a través de Facebook. Un poco quisiera complementar lo que decía Leopoldo también, y también recoger lo que se mencionaba brevemente en la presentación anterior, y es que las series en general no están enfocadas solamente en un solo tema, sino que presentan en general un tema principal y eventualmente un tema secundario, complementario, pero que también refuerza un poco la importancia de la serie. Entonces, por ejemplo, en el caso de la serie sobre minería y energía, el tema central podríamos decir es agua, pero además está el tema de energía, que como bien decía Leopoldo, es una variable operacional muy central en cualquier actividad minera. En la última serie que presentó Leopoldo, ¿cierto?, está el tema de tratamiento de agua servida, su posibilidad, o sea, el tema de operación unitaria en minería, pero también el tema de tratamiento de agua servida. Y en la tercera serie, la que me tocó colaborar, ¿cierto?, aparece el tema de los macizos rocosos fracturados como una fuente de agua, por una parte, y un poco el tratamiento, la descripción de distintas, bueno, primero que nada, un poco la diferencia entre el movimiento del agua en esos ambientes y lo que uno considera más normal o más común, que son los medios porosos saturados, medios granulares. Los ejemplos de fuente, de uso de esa agua en distintas zonas a nivel mundial, a nivel nacional, para, por ejemplo, actividades agrícolas, otro tipo de actividades, pero también el otro punto de vista, es decir, cuando tenemos macizos poco fracturados, cómo poder pensar a lo mejor en esos ambientes para, por ejemplo, disponer sustancias que pueden tener un potencial contaminante. Y también se mencionan entonces algunos ejemplos en Europa, en Estados Unidos, de estudios que se han realizado para un poco identificar las posibilidades de uso de esos ambientes. Entonces, eso es lo que quería destacar un poco como idea general de la serie, ¿cierto? Complementando lo que decía Leopoldo en términos del alcance y los temas tratados, y destacar esa idea de que no es solamente un tema en particular, sino que además presenta, ¿cierto?, por lo menos dos enfoques, dos puntos de vista cada serie o cada documento, que lo hacen entonces, me parece, de mayor interés y eventualmente de mayor alcance general en este contexto de dar a conocer, en términos sencillos, aspectos técnicos y de bastante relevancia en las actividades que estamos describiendo. Eso es lo que un poco quería comentar, Leopoldo, que me parece que también es importante en Sí, el trabajo que tú presentaste. Mira, yo diría que algo interesante para las personas que trabajamos en minería, muy interesante de esta serie es que un poco nos da la oportunidad de poder explicar muchas veces cómo funciona la minería y cómo el agua juega un rol dentro de todos los procesos mineros. Chile, todos yo creo que sabemos que Chile es un gran productor de cobre, el más importante del mundo, también de molibdeno, pero la pregunta que siempre anda dando vueltas, bueno, ¿y por qué necesitamos agua? ¿Ya? Y el agua es fundamental. La minería en Chile sin agua no existe, básicamente, hoy en día, con la tecnología que disponemos hoy, ¿ya? Y cuando uno empieza a pensar en la importancia del agua, cuando uno está muy, muy centrado en su área, no analiza lo que pasa con el agua respecto de las zonas aledañas a la minería.
cómo impacta que utilicemos agua en la minería a las comunidades que están alrededor. ¿Ya? Y ese yo creo que es un trabajo que CRIAM lo estamos realizando en CRIAM y estamos avanzando, porque hay muchas cosas que están asociadas. ¿Ya? En la primera serie se habla de la energía. ¿Ya? La pregunta que siempre se hace, bueno, en el futuro, ¿cómo vamos a desarrollar el tema energético también y asociarlo al tema hídrico? ¿Ya? Donde sabemos que hay ciertas limitantes, ¿no? Yo creo que un poco en todas estas tres series que presentamos, hay elementos que algunos son muy específicos, como el tema de la modelación, pero cuando uno une todos estos elementos dentro de un marco global y de sustentabilidad minera, yo creo que es ahí donde uno ve el real impacto que pueden tener estas actividades hacia el futuro. Muchas gracias, Constanza. Gracias, Ricardo. Profesores, muchas gracias. Ustedes también, en un par de minutos, también se integrarán a este panel que tendremos al final de esta presentación. Les recordamos que la serie ya está disponible de forma gratuita en nuestro sitio web. Y ahora vamos a continuar con la tercera área temática. Para ello nos acompaña el doctor Ricardo Barra, investigador principal del clúster Agua y Sociedad de CRIAM y académico de la Universidad de Concepción. Junto a él, María Belén Bascur, coordinadora de contenido de CRIAM y miembro del comité editorial de la serie comunicacional, que nos presentarán el área de comunidades. Adelante. Bien, muy buenos días o muy buenas tardes ya a todas, a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este importante lanzamiento que estamos haciendo de un esfuerzo que hacemos como Centro CRIAM, ¿no? Para traducir gran parte de la investigación científica que hacemos en las distintas áreas que ustedes ya han visto en las presentaciones anteriores. Y me corresponde a mí hacer una pequeña síntesis en lo que concierne al área de las comunidades, esta relación que existe entre el agua y la sociedad, ¿ya? Y un primer tema, que es un tema que yo diría de alta importancia, lo abordaron los colegas Verónica Delgado, que es académica de la Facultad de Ciencias Jurídicas de nuestra universidad, Oscar Reicher, también académico y candidato a doctor en Ciencias Ambientales, y el doctor José Luis Arumi, en un tema que es central, que es las aguas subterráneas y su protección. Un porcentaje no menor de chilenos nos abastecemos desde agua subterránea para tener acceso al agua potable. Y resulta que los colegas hicieron un análisis súper interesante del derecho comparado, de ver cómo se protege las aguas subterráneas ya en otras legislaciones, y nos dimos cuenta que en Chile estamos cometiendo un error que es bien importante, ¿ya? Que es no conocer el sistema que queremos proteger, ¿ya? Y ellos revelan en el análisis que se hace en esta serie comunicacional, ¿no?, la necesidad de considerar algunos aspectos que son relevantes para la protección de agua subterránea, que fundamentalmente se dedica a prestar el servicio ecosistémico de agua potable para las comunidades. Nosotros somos testigos, ¿no?, del incremento en la intensidad de extracción de este recurso. Sin embargo, es un recurso que es prácticamente desconocido para nosotros, ¿ya? Porque nosotros no tenemos idea cuánta agua hay. Y otra cosa que apunta a esta serie comunicacional, que es bien importante para los que nos están siguiendo hoy día, tiene que ver también con el tema de la calidad de estas aguas subterráneas. En la región del Biobío nosotros somos testigos de los problemas que tienen los sistemas de agua potable rural, que normalmente se quejan de la mala calidad del recurso que están extrayendo desde las aguas subterráneas, ¿no? Y que requieren una mayor, sin duda, protección. Entonces yo los invito a leer esta serie comunicacional y espero que nuestros reguladores, ¿no es cierto?, las puedan revisar también, ¿no?, y analizar con mayor profundidad la actual normativa que tenemos en Chile, ¿no?, y lo insuficiente que es hoy día para proteger lo que queremos proteger, que es este bien público, ambiental, que es el agua subterránea. El segundo tema es un tema que tenemos hoy día y que está en el medio de la discusión constitucional que estamos iniciando a partir del plebiscito que se votó el domingo 25 de octubre, ¿no?, que tiene que ver con el derecho humano al agua. Y lo que analiza la colega Amaya Alves, que es investigadora asociada de nuestro centro, y Rodrigo Castillo, ya de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de nuestra universidad, es justamente cómo, ¿no?, un concepto y un principio que Chile abrazó el año 2010, ¿ya?, porque este es un principio que se consagra
a nivel internacional, que es el derecho humano al agua, no se ha traducido todavía en la regulación chilena como un derecho que sea prioritario, como un derecho que sea relevante y en cierta medida también un derecho que estamos vulnerando. Para muchas comunidades que hoy día no tienen acceso al agua potable, cerca, incluso en áreas periurbanas, en el Concepción Metropolitano, por ejemplo, a menos de 15 kilómetros de Concepción, tenemos comunidades que hoy día no tienen acceso a este vital elemento. Entonces yo diría, para aquellos que están interesados, para los reguladores, para los que quieren ser convencionales, ¿no?, en la próxima elección, este es un documento que les va a ayudar mucho a entender, ¿no?, la importancia que tiene establecer una prioridad, ¿ya?, que es el acceso humano a este importante recurso. Y finalmente, tenemos una tercera serie comunicacional de los colegas Denise Álvarez, Pablo Pedrero, Verónica Delgado y el doctor Roberto Urrutia, investigador principal del CRIAM, ¿no?, que abordan un tema, yo diría, olvidado, que tiene que ver con que en nuestros sistemas acuáticos no solo hay agua, sino que hay otras cosas en el agua, ¿no? Hay sedimentos, por ejemplo, y ellos hacen un llamado de atención, ¿no?, en particular para los sistemas cerrados, los sistemas lacustres, que es mirar a este importante componente del sistema ambiental. Y que muchas veces podemos estar tratando de resolver problemas en el agua, pero que finalmente radican en los sedimentos. Y si no conocemos cómo funciona el sistema, todas las medidas que nosotros podamos tomar para remediar, por ejemplo, casos como el que estamos observando hoy día en el lago Villarrica, de excesivos niveles de nutrientes que generan crecimientos algales nocivos y que impiden que el lago se utilice con fines recreacionales, probablemente no van a tener un buen resultado si es que no miramos este otro importante componente que son los sedimentos, ¿no?, y las herramientas paleolimnológicas que nos pueden ayudar a entender cuál ha sido la historia natural evolutiva del sistema, cuál ha sido el impacto del hombre sobre estos importantes sistemas acuáticos en el Chile centro-sur. De manera que yo los invitaría a los que nos están viendo y siguiendo en esto, ¿no?, a leer estos importantes documentos. Hay sin duda un esfuerzo por tratar de avanzar en regulaciones más modernas para proteger los ecosistemas, porque hay un principio fundamental en todas estas series, ¿no?, que es el principio de la seguridad hídrica. Es garantizar el acceso al agua para todos, ¿ya?, y en particular para los más vulnerables. Belén. Sí, no, bueno, primero que nada, muchas gracias a todos aquellos que nos están viendo a través de Facebook. Les agradecemos muchísimo que nos acompañen en esta iniciativa que la verdad es sumamente importante para nosotros. Las series comunicacionales, como ya han venido diciendo, los investigadores son un esfuerzo interdisciplinario, un esfuerzo de trabajo mancomunado, que en el fondo, bueno, y en ese sentido el área de comunidades yo diría que es como el nexo, pero en el fondo las series comunicacionales lo que tratan es de bajar esta investigación quizás un poco más pesada, más científica, a un lenguaje que todos podamos entender. Y eso también tiene que ver con democratizar el conocimiento, porque finalmente nos encontramos frente a un elemento, el agua, elemento vital, que no conoce sustituto alguno, que hoy en día se encuentra en crisis en nuestro país. Nos enfrentamos a una mega sequía que ya lleva más de 10 años, y bueno, y finalmente esta serie lo que hacen y nos invitan también es a reflexionar cómo nosotros podemos mejorar la gestión del agua, ¿cierto? Y lo hacen desde diferentes miradas, desde diferentes perspectivas. Tenemos la minería, tenemos la agricultura, pero también tenemos las comunidades, que es en particular lo que venía conversando ahora el profesor Ricardo Barra. Hoy en día es imperante, es necesario hablar de agua, y yo creo que en este sentido las series son un aporte fundamental en esta materia, y sobre todo pensando en la seguridad hídrica también, que es el eje central que mueve nuestro centro, y que también atraviesa a todas las series, ¿cierto? Porque cuando hablamos de agua, no solo es hablar, y eso todas las series lo han recalcado, no solo hablar de agua en cantidad, sino también en calidad, y ese es un elemento súper importante, y por supuesto que para los sectores productivos, pero en primera instancia también, ¿cierto?, para el consumo humano. Es por eso que, por ejemplo, tenemos la serie Derecho Humano al Agua, ¿cierto?, que también les hago la invitación ahí, como decía el profesor Barra, y yo creo que es una serie que todo el mundo debiese leer para tener como una base, para entender por qué es importante este bien, por qué es importante este recurso para nuestra vida. Así que yo creo que la invitación es
a que todos lean esta serie, está en un lenguaje sumamente ameno. Se ha hecho un esfuerzo gigante por parte de los investigadores y bueno, también por parte del equipo de editoras, digamos, de poder bajar este lenguaje para que sea entendible para todo el mundo y que sirva también, bueno, como un instrumento educativo, pero también para la toma de decisiones. O sea, ¿por qué no? Están ahí todos los temas, se explican súper bien y están abordados con una mirada súper interdisciplinar y súper amplia. Sí, Belén, yo creo que hay una cuestión que es bien importante, que ya lo recalcaba el ministro en su intervención, ¿no? Él hablaba de los temas prioritarios, de cómo nosotros como científicos tenemos la obligación también, en cierta medida, de devolver la mano a la sociedad. Este es un proyecto financiado con fondos públicos, ¿no? Y por lo tanto, el interés de CRIAM es devolver, ¿no es cierto?, el conocimiento científico al ámbito de lo público. Yo creo que no hay mejor forma de hacerlo que traducir el conocimiento, a veces complejo, que tradicionalmente los científicos utilizamos, este lenguaje medio sofisticado y que nos entendemos entre nosotros, hacia la sociedad, hacia los que toman decisiones, hacia los que quieren saber más, hacia los que están entendiendo, digamos, la importancia que tiene hoy día conservar este recurso, porque es un recurso vital. Sin el agua no vamos a existir. Por lo tanto, todas las medidas que hagamos, ¿no?, como investigadores para promover el conocimiento, ¿no?, sobre los recursos hídricos en Chile van a ser poco frente a los enormes desafíos que tenemos, a la complejidad de que hablaba el ministro y los expositores anteriores. Son todos temas tremendamente complejos que tienen múltiples miradas y yo creo que eso también se refleja muy bien en nuestras series. Hay distintas miradas a los problemas, porque claro, no son solo los abogados que ven el tema del derecho, sino que también tenemos ingenieros, tenemos biólogos, tenemos distintas miradas y perspectivas que enriquecen, ¿no?, la discusión que estas series están llamadas a iniciar. Así que invitarlos a leer cada una de las series, son gratuitas, las pueden bajar, ¿no es cierto? No hay ningún problema en eso. Nosotros estaríamos más que contentos en recibir vuestras consultas, comentarios, para ir mejorando, digamos, nuestro impacto en la sociedad. Muchas gracias. Efectivamente, se pueden bajar y también los invitamos a compartir la serie. O sea, si por ejemplo yo pienso en las comunidades de APR, si alguien puede bajar, por ejemplo, esta serie, compártala. O sea, la idea también es sociabilizar el conocimiento. Yo creo que ahí está el secreto del éxito, digamos, de estos documentos que han sido de verdad el resultado de un trabajo enorme por parte de los investigadores y por parte del centro. Y qué mejor que estén para la descarga gratuita. Yo creo que eso ya es espectacular. Muchas gracias a ambos por la presentación. Ahora vamos a abrir el panel de conversación con todos nuestros investigadores que han sido parte de este lanzamiento. Vamos a hablar sobre estos 9 textos y responder las preguntas que han llegado desde quienes están siguiendo esta transmisión. Les contamos también que durante los próximos meses nuestros investigadores, estudiantes y colaboradores de CRIAM también están trabajando en nuevos documentos vinculados, por supuesto, todos ellos al agua, a la seguridad hídrica, a la agricultura, a la minería y las comunidades. Vamos a iniciar con la primera pregunta. Le voy a pedir a todos los investigadores que puedan encender sus cámaras y sus micrófonos. Y dice así: ¿cuál es el principal desafío que tienen como investigadores para conectar el trabajo científico que realizan con la sociedad y que muchas veces pareciera distante? No sé quién quiere comenzar a responder esta pregunta. Es que es una pregunta dificilísima de responder. Desde un punto de vista académico, uno intenta muchas veces poder realizar esta transferencia de lo que uno va generando como conocimiento a un nivel que se pueda entender desde un punto de vista social. Pero el cúmulo de actividades en lo que normalmente uno se mete en el ambiente académico impide que muchas veces uno pueda cumplir esa meta. Hay programas, y yo creo que dentro de lo que se viene, dentro de los nuevos ordenamientos, quizás el ministro que nos acompañó en algún momento pueda tener alguna noción de eso. Habían líneas muy buenas que normalmente acercaban la ciencia a las estratas educacionales más bajas, ¿no es cierto? Tenemos el caso típico de Explora, en el que normalmente muchos científicos sí hemos participado a lo largo de muchos años, pero lamentablemente no todos. Y yo creo que por ahí
hay una, como lo decía Ricardo al final, hay necesidad de una vuelta de mano, porque realmente son recursos públicos que nos permiten, si bien es cierto, generar un conocimiento que va a aportar a la sociedad, también nos implica que nosotros tengamos esa responsabilidad social de no dejarlo en un paper que por muy buena calidad que tenga, finalmente va a ser de consulta de colegas que probablemente lo van a usar solamente para replicar en otros experimentos. Y esa no es la idea. Sobre todo ahora que necesitamos que este conocimiento baje, que sea valorado y que, como lo decía también Ricardo, o sea, que todo esto pueda pasar dentro de lo que sea la elaboración de una nueva constitución, que ya estamos expectantes de cómo estas cosas pueden ser incluidas, como la ciencia, como el suelo, como el agua, ¿ya? Como los derechos que tenemos sobre estos recursos naturales puedan formar parte de esto, y nosotros como académicos y como científicos ser un soporte que nos permita justamente contribuir desde esta plataforma un poco académica y que muchas veces quizás queda un poco alejada del resto de la sociedad. ¿Alguien más quisiera agregar algo? Sí, yo quisiera complementar un poco. Yo creo que tenemos una obligación. Yo creo que es súper bueno que estos centros de excelencia, ¿no es cierto?, se hayan fijado como objetivo, ¿no?, el transmitir y transferir el conocimiento que nosotros podemos ir generando en el contexto de la investigación que realizamos. Yo creo que hoy día esto de informar a la comunidad lo que hacemos, yo creo que se está transformando casi en una obligación. De hecho, es una obligación, ¿no es cierto? Si tenemos fondos públicos, ¿no?, de retribuir al público, al ámbito de lo público, ¿no es cierto?, los resultados de las investigaciones que nosotros hacemos en un lenguaje que sea comprensible, que sea entendible, digamos, por los distintos agentes o las distintas comunidades que conforman la sociedad, porque va a ser una forma también de ir retroalimentando. Nosotros creo que en la ciencia, y así lo hemos expresado en varios foros públicos, ¿no?, la ciencia tiene que escuchar a la sociedad también. Y yo creo que esta es una forma, ¿no es cierto?, cuando el ministro nos dice, este es un tema prioritario para el país, ¿no es cierto?, el tema hídrico, ¿no?, nosotros estamos obligados, estamos mandatados, digamos, ya a tratar de responder a esa demanda que tiene el país. Y yo creo que, sin duda, nosotros somos afortunados de tener este gran centro, ¿no?, y creo que a través de estas series comunicacionales estamos recién instalando en un escenario que va a ser, yo creo, y espero que sea más común en el futuro, traducir las investigaciones para que la comunidad entienda que la inversión que ellos hacen en nosotros, ¿no es cierto?, se devuelve de una cierta medida en mejores tecnologías, en mayor bienestar, en más sostenibilidad para el uso de un importante recurso, en este caso como es el agua. Muchas gracias, profesor. Maritza Jorquera también nos pregunta, ¿sería una buena alternativa medir la huella hídrica de cada organización y aplicar multas en el caso de que sea muy alta, o generar incentivos si es que tienen números destacables en sus procesos? ¿Quién quisiera responder esta pregunta? Tan buenas las preguntas, nos ponen en nada, nos dejan pensando. Si se hace un símil, por ejemplo, con lo que es la huella de carbono, de hecho hay mercados que incentivan justamente el que se puedan realizar este tipo de, más bien de premios, ya en el caso de que los procesos sean tecnológicamente aceptables y tengan una baja huella de carbono. Ahora, en el caso de la huella del agua, yo me imagino que también podría ser una muy buena política el poder realizar justamente un catastro de cuánto es la huella hídrica que tiene cada uno de los procesos, cada una de las industrias, y decir, oye, lo estás haciendo mal, o bien, lo estás haciendo bien, y poder de esta forma aplicar, si llega a ser el caso, multas o incentivos. Me parece una idea que la verdad que no lo había pensado, pero desde la pregunta misma suena como muy, muy lógica. No sé qué opinan otros colegas. Y yo quería complementar brevemente que en el caso de la industria minera, por ejemplo, que tal vez la que yo estoy
más cercano, conozco más, efectivamente se hace, y se hace bastante el tema de la contabilidad hídrica, de la huella del agua. Incluso Codelco, por el lado de la empresa pública, ¿cierto? Hace un par de años lanzó la idea, después entiendo que tuvo algunos problemas y quedó un poquito en stand-by, pero el tema del cobre verde, por ejemplo, que iba justamente asociado a distintas contabilidades, entre esas el tema del agua. Así que de alguna forma hay varias empresas en Chile, mineras y también de otros rubros, que hacen contabilidad hídrica, hacen cálculo de la huella del agua, porque de alguna forma el mercado ya lo está exigiendo. Evidentemente no es, tal vez podría extenderse a otro tipo de instituciones, por supuesto, pero es algo que se hace en Chile y se hace, yo diría que no poco, bastante, especialmente en la industria minera. Sí, yo voy a complementar lo que dice Ricardo. Efectivamente, hay harta, se podría decir, claridad. Yo creo que todo en el ámbito minero hay claridad de que hay que reducir el consumo de agua y se ha hecho bastante. Y en general diría yo, en la minería está esa definición de hacer los procesos más sustentables. Esto del cobre verde que señala Ricardo, efectivamente es un tema muy importante. Hay otras empresas de otras áreas. Aquí en la región tenemos un proyecto de desarrollo de tierras raras, y ellos están pensando competir efectivamente en el mundo desde una mirada verde, ¿ya? De generar elementos de tierras raras a partir de procesos sustentables, y de esa forma competir en el mundo, ya sobre todo con el mercado asiático, que no necesariamente lo hace. Yo diría que efectivamente se está haciendo, pero quizás sería también una buena idea de dejarlo definido, establecido en algún documento, sobre todo ahora que se está hablando de todo este tema del tema constitucional. Sería probablemente un tema importante. Es una interesante idea, ¿no? Muchas gracias, profesores. También nos llega otra pregunta. Nos dicen, ¿qué medidas deberíamos tomar como ciudadanos, no solo en la casa, para proteger los recursos hídricos? ¿Basta con consumir menos agua? Yo quisiera decir ahí dos cosas. Uno, cuando hablamos de ahorro de agua a nivel de cuenca o a nivel de proceso productivo, primero hay una cuestión que es multiescala. Y segundo, agua no usada no necesariamente es agua ahorrada. Tiene que haber una intención en lo que estamos haciendo. Por lo tanto, no basta solamente con tener tuberías diferentes, por ejemplo, para aguas grises, si es que no hay una intención del reuso. Lo otro es que cuando hablamos solamente de reducción de consumo, no necesariamente, de nuevo estamos ahorrando agua, están varios elementos muy de la antropología, como por ejemplo la paradoja de la eficiencia o otro tipo de elementos. Y en el segundo punto, claro, no solamente tiene que ver con ahorrar menos agua, sino que estos son procesos que tienen que ir interconectados, porque es claramente una cuestión agregada. O sea, necesito yo cambiar estilos de vida, pero también hay otros que necesitan cambiar los estilos de vida para que se genere alguna sinergia. Lo que más muestra, o sea, la investigación en general, principalmente sobre lo que se llaman los límites planetarios, tienen que ver principalmente con nuestros estilos de vida, mucho que ver con la dieta y mucho que ver con nuestros estilos de consumo. Por lo tanto, ahorrar agua, o sea, colocar una botella de 3 litros en el estanque del baño para ahorrar está bien, pero ahorro 3 litros. Quizás ahorraría mucho más, y no solamente en agua, sino que en carbono, en igualdad y en equidad, si es que compro ropa cuando la necesito y al precio que es justo y funcional. O cuando cambio dietas o cambio elementos dentro de mi vida que son altamente consumidores de agua. ¿Dónde está el problema? Que eso es cualquier hábito que tratemos de cambiar es complejo. Y ahí es donde está el problema, y eso no es por regulación. No podemos obligar y convertirnos en la primera república vegana del mundo y tratar de solucionar nuestros problemas. Definitivamente hay elementos mucho más complejos, y con eso me quiero tomar un comentario que estábamos tomando ahí con Fernando, que es un colega abogado, y donde yo quiero hacer también un mea culpa.
hemos sido obsesivos con el dato y lo cuantitativo, tomando solamente una dimensión de los recursos hídricos, obviando otros elementos que son tanto más importantes en la implementación de políticas públicas como son la infraestructura, el paisaje social, el paisaje institucional, las asimetrías de poder, las preferencias. Y esta obsesión por la geografía física no creo yo que nos ha llevado a cometer errores en la implementación, y nuestro rol también como centro no siempre es ir con la corriente, sino que a veces es ir contra la corriente. Muchas gracias, profesor. Tenemos otra pregunta, también puede ser vinculado a lo que estábamos conversando. ¿Cuáles deberían ser los principales aspectos para gestionar el agua de mejor manera en Chile y en el mundo? Yo creo que hay varios elementos ahí, ¿no? Tiene que ver un poco, como lo decía muy bien Diego, yo creo que hay un problema profundo con el tema de cómo producimos, cómo consumimos, ¿no? Y yo creo que aquí, y ahí viene un poco esto del cambio de paradigma que planteaba en cierta medida Diego, que tiene que ver un poco con que, y que esto en realidad no, lo estamos recién aprendiendo de la cultura de los pueblos originarios, ¿ah? Si tú dejas agua en la naturaleza, o si permites que la naturaleza tenga agua, es muy probable que todo lo que se deriva de ella, ¿no es cierto?, vaya a beneficiarnos posteriormente. Es decir, incluso antes que el acceso humano, el derecho humano al agua, digamos, puede estar, ¿no?, el agua para la naturaleza. ¿Ya? Garantizando el agua para la naturaleza, podríamos garantizar probablemente todos los servicios que el agua provee. Ya, yo creo que ahí estamos un poco al debe. Yo diría que ahí hay que hacer una transformación importante en cómo miramos el agua. El agua se mira como una cosa que hay que explotar, como un recurso, entre comillas, ¿no?, que tenemos que usar, etcétera, en vez de que en condiciones de escasez como las que estamos hoy día, ¿no es cierto?, se transforma en un bien muy preciado que tenemos que cuidar y conservar. Y yo creo que ahí está el primer cambio conceptual importante, de un recurso a un bien ambiental que presta servicio, que es fundamental para la vida y que tenemos que proteger. Y eso tiene que ver con cambios regulatorios, con cómo hacemos una adecuada gobernanza del agua, ¿ya? Porque si tú miras el régimen chileno de administración del recurso, es una mirada exclusivamente productiva. Nuestro código de agua no mira el tema de la calidad. Fíjense ustedes, el código de agua chileno no mira el tema de la calidad. Y por eso nosotros como centro hemos estado promoviendo esto de que la calidad es importante. Y en segundo lugar, no mira los ecosistemas. Entonces ahí tenemos dos fallas estructurales, digamos, que tenemos que remediar, ¿no? Y que nosotros como centro estamos proponiendo, ¿no?, las estrategias de poder ir superando estas dificultades, ¿no?, a través de una serie de políticas. Dentro de ella, por ejemplo, la política de que el agua se tiene que administrar en unidades ecológicas, que son, por ejemplo, las cuencas hidrográficas. Que tú no puedes separar la gestión del suelo, que es un recurso no renovable, ¿no?, del agua. ¿Ya? Y eso es lo que hace exactamente nuestro código. Nuestro código de agua separa, ¿no es cierto?, el manejo del agua del suelo, ¿ya?, que son dos cosas casi indivisibles, ¿te fijas? Entonces hay una serie de transformaciones que nosotros tenemos que ir promoviendo para hacer un uso sustentable de este importante recurso. Y cuando también hablamos de infraestructura, yo creo que en Chile tenemos un déficit, digamos, de una cierta mirada para hacer la infraestructura hídrica, que tiene que ver con grandes construcciones de hormigón y cemento. De hecho, las soluciones que se están planteando hoy día, como es la carretera hídrica, ¿no es cierto?, es una gran solución de hormigón y acero, ¿ya?, para transferir agua del sur al norte del país, que a mi juicio, ¿no?, son visiones del siglo XX. Resulta que ya estamos en el siglo XXI, tenemos nuevos conceptos, soluciones basadas en la naturaleza, infraestructura verde, que son cuestiones que van a ser centrales en la discusión para la sostenibilidad. ¿Ya? Entonces, claro, ahí tenemos un montón de enormes desafíos, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, como una actividad como la minería, que normalmente se ubica en las cabeceras de las cuencas, ¿no?, que son las partes, yo diría, muy sensibles de las cuencas. Seguramente vamos a tener que repensar, remirar, reordenar cómo hacemos esta actividad para permitir que los usuarios que están aguas abajo no reciban solo el polvo y la mala calidad del agua, ¿no?, sino que puedan ellos también hacer uso, y de eso se trata la sostenibilidad y el bien común, ¿no es cierto?, de un recurso en buena cantidad, de acuerdo a sus necesidades, y en buena calidad.
Muchas gracias, profesor. Ahora tenemos unas preguntas relacionadas con la minería. ¿Cómo se puede optimizar el uso de agua en la minería? Y también, ¿es realmente viable utilizar agua de mar en los procesos mineros? Yo puedo responder esa pregunta. Bueno, la minería es una actividad intensa en términos de tasa de procesamiento. O sea, hay plantas que procesan 300.000 toneladas al día de mineral. Eso es mucho, eso es un poco menos que un Cerro Santa Lucía por día. ¿Ya? Y es una actividad que está altamente desarrollada en términos tecnológicos, en temas tecnológicos. La tecnología que se utiliza en la minería es de punta, es de primera línea. De lo contrario, no se podrían procesar esos tonelajes. ¿Ya? Sin embargo, es necesario hacer un poco más. Por ejemplo, la serie comunicacional relacionada al modelamiento matemático, ya al análisis de datos, al desarrollo de sensores, eso está muy relacionado a la optimización de los procesos. Y si uno optimiza los procesos, uno puede optimizar el consumo de agua. Entonces, lo que hay que hacer para poder optimizar el consumo de agua, y es lo que se ha venido haciendo durante los últimos 10, 15 años, es optimizar, mejorar las tecnologías asociadas a asesoramiento, que es un poco cosas que nosotros estamos haciendo dentro del centro. ¿Ya? Y eso va a tener que seguir haciéndose. ¿Ya? De lo contrario, no vamos a poder optimizar. Está muy asociado a la tecnología constante. Si nosotros logramos avanzar en desarrollo tecnológico, aún más de lo que ya existe, yo creo que vamos a poder seguir optimizando ese consumo. Por supuesto, hay un límite. Ya no creo que lleguemos a consumir cero agua en un futuro cercano, pero sí seguramente vamos a lograr optimizar. No sé si Ricardo quiere decir algo ahí, Ricardo Yarzún, respecto de esto. Perdón, yo creo que está bien lo que dijo Leopoldo, y de hecho la actividad minera en general es bastante eficiente en términos de los recursos hídricos. Digamos, se procura aprovechar hasta la última gota, casi literalmente, porque además son zonas que normalmente tienen pocos recursos hídricos. Más bien quería hacer un pequeño comentario con la pregunta anterior, que obviamente no tiene una respuesta sencilla ni única, pero hay un tema central que a mi parecer todavía estamos al debe en Chile, a nivel país y en general en distintas ciudades, que es la conciencia. Yo estoy acá en La Serena, hablando desde La Serena. Este año cayeron 50 milímetros de lluvia en La Serena, el año pasado 14, 20, y sin embargo uno ve áreas verdes que se riegan con camión aljibe pasando a una cierta velocidad y una persona con una manguera a las 12 del día. Entonces, un poco eso también se supone, o sea, apunta el tema del desarrollo de esta serie, es decir, ayudar a generar conciencia, que aunque uno diga, no, el tema del agua es importante, todos lo reconocemos, en la práctica, a mi parecer, todavía no lo tomamos como tal. Yo estoy seguro que acá en La Serena la mayor parte de la gente abre la llave, bueno, sale agua y no se da cuenta que estamos en una situación muy crítica, la gente que vive en la ciudad. Entonces, eso nomás quería complementar un poquito con respecto a la pregunta anterior que tenía la idea del tema de la conciencia, y eso hay que seguir trabajándolo, es una cosa, un trabajo sin fin, y a eso también entiendo yo que apunta y contribuye el desarrollo de las series que se están presentando hoy día. Muchas gracias, profesor. Y también en virtud del tiempo tenemos una última pregunta. Considerando el panorama de escasez hídrica que también usted acaba de mencionar, que vive nuestro país, ¿qué responsabilidad tiene el cambio climático y qué responsabilidad tiene la legislación sobre las aguas en nuestro país? Si tenemos mejores leyes o un mejor código de aguas, ¿podríamos remediar la sequía de algún modo? Uy, buena pregunta, muy buena pregunta. Esa es una muy buena pregunta. Sí, cuando los colegas del CR2, que es un centro hermano al CRIAM, publicaron su documento sobre la mega sequía, ellos indicaron que los cálculos que ellos habían hecho para atribuir ciertas responsabilidades, un 25% de esta condición podía ser explicada por el cambio climático y probablemente el resto por el tema de gestión. Yo creo que es algo combinado, digamos. Probablemente para atribuir responsabilidades, sin duda el cambio climático es un factor gatillante, digamos, de los procesos que estamos observando, porque todas las predicciones indican, por lo menos para el centro-sur de Chile, ¿no?, menores cantidades de precipitación, no aumento de las temperaturas, etcétera, digamos. Y por supuesto, una alteración de todo el ciclo y balance del agua en las cuencas, por lo menos del centro-sur de Chile. Ahora, eso implica, ¿no es cierto?, que tenemos que hacer un esfuerzo, y un esfuerzo conjunto, ¿no?
para, por un lado, combatir el cambio climático en lo que lo podamos hacer, ¿no? Adaptándonos de mejor forma, por cierto, mitigando las emisiones que producen este fenómeno que es global, pero que nos impacta particularmente a nosotros. Y por otro lado, está el tema de la gestión, ¿ya? Que donde quizás tenemos más llaves que apretar, pero si tenemos condiciones donde hay una discusión que el Código del Agua, la última reforma que se hizo fue hace 15 años atrás, y no se puede tocar ese código, digamos, porque hay muchos intereses, hay muchas visiones diferentes de cómo esto se podría manejar, yo creo que estamos ante un serio problema, ¿ya? Y es por eso que hay mucha discusión, hay mucho interés en que la próxima discusión constitucional, ¿no es cierto?, se haga una mención específica al agua como un recurso, como un bien público, ¿no es cierto?, que se reconozca el carácter de bien público del agua, porque en cierta medida eso destrabaría la discusión para optimizar la gestión del recurso, ¿ya? Y poder mitigar en parte, ¿no?, esta crisis hídrica que estamos viviendo hoy día como país. Así que yo creo que hay, sin duda, tenemos opciones para responder a la crisis hídrica, por cierto, pero eso requiere mucha inteligencia, mucha información, mucho conocimiento y mucha voluntad de todos. Profundizando un poco más también, uno de los grandes actores que se ve directamente influenciado negativamente por los efectos del cambio climático y por la mega sequía que se ha estado registrando es la agricultura. Y esa reconversión agrícola ha ido un poco lenta. Realmente hay muchos sectores de la agricultura, del rubro agrícola, que podrían haber tomado ventaja incluso de lo que decía Ricardo. Hay aspectos que también son, por ejemplo, térmicos. Y dentro de eso, como lo mencionábamos junto con Diego cuando presentábamos las series referidas a agricultura, probablemente y a nivel mundial eso es así. O sea, la agricultura es la que se lleva el uso consultivo en su mayor parte. Y una de las cosas importantes que nos corresponde como modificadores de este ambiente y en un escenario obligado de cambio climático en el que tenemos que trabajar es justamente cómo dentro de lo que es la producción agrícola podemos hacer un mejor uso de esa agua. Pensando, por ejemplo, de que hay todavía zonas donde normalmente los cultivos se hacían en secano, o sea, lo que llevase por lluvia era suficiente, que ya no lo es. Pero también están dentro de los sistemas de riego y ahí, lógicamente, eso es una de las cosas que habrá que tomar en mucha consideración. Hay algunos que tienen una eficiencia muy baja, que usan apenas un 20 o 30% de todo el agua que se aplica, ¿ya? Cuando tenemos ejemplos exitosos a nivel internacional de cultivos en zonas que son totalmente desérticas, aprovechando el 80 o 90% del agua que se aplica en agricultura. Entonces, aquí yo creo que, a diferencia de lo que se mencionaba antes, saltándonos un poco lo que es los derechos, lo que son los códigos del agua, el aspecto científico y tecnológico de cómo hacemos un uso eficiente y racional de esa agua en un escenario de cambio climático es uno de los desafíos más grandes que tenemos, no solo como centro, sino que como país, ¿ya? Justamente por las problemáticas que se nos están presentando. Muchísimas gracias a todos. Entonces, con esta respuesta damos por finalizado este lanzamiento. Profesores, muchas gracias por compartir hoy con nosotros sus comentarios, sus reflexiones. También agradecemos al ministro y a la Seremi que nos acompañaron en un inicio, y a ustedes quienes nos están siguiendo esta transmisión online, les damos las gracias por acompañarnos. Esperamos que puedan descargar y compartir este material de la serie comunicacional que, como ya les hemos dicho, está disponible de forma totalmente gratuita en nuestro sitio web www.criam.cl. Ahí además podrán revisar el contenido del centro, los libros que se han publicado, el material audiovisual, el podcast El Agua Tiene Su Ciencia, que está disponible en Spotify, y otras actividades como el ciclo de charlas que hacemos mensualmente y que tendremos uno este jueves a partir de las 11:30 también por Facebook Live. Muchas gracias a todos y que tengan una muy buena tarde. Buenas tardes. Buenas tardes a todos.